Buenas tardes. Pues esta es la manera en que enseñan a los niños teología en el pueblo judío. Esto que ustedes tienen aquí, ellos lo dividen en 13 partes y así les enseñan sus primeras lecciones de teología a los niños. Esta es una cosa que ellos le llaman los 13 atributos, de tal manera que ellos se aprenden. Número 1, Adonai. Claro, es el nombre de Dios. Nosotros lo ponemos ahí como Yahweh o Jehová. Ellos no mencionan el nombre de Dios y dicen Adonai. Número 2, Adonai. 3, Dios. 4, misericordioso. Y ahí la palabra tiene que ver con una misericordia que viene desde las entrañas. Y clemente. 6, tardo de ira. Y la figura es de rostro relajado, de alguien que te ve con un rostro tranquilo. 7, y grande en benevolencia. 8, y fidelidad. 9, quien prodiga misericordia por miles de generaciones. 10, perdona la iniquidad. 11, y el pecado intencional. 12, y el error, que a veces pecamos intencional y a veces por error. 13, y purifica. Esto se lo aprenden los niños desde pequeños, y ustedes al leer todo el Antiguo Testamento, todo está lleno de estas frases. Si ustedes abren los ojos y tienen ojos para ver, van a ver que todos están mencionando esto. Por ejemplo, Salmo 103. ¿Quién nos recuerda el Salmo 103? ¿Han visto que mencionan este pasaje? Que dice que Él es el que perdona, Él es el misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Quién no ha leído Jonás? Y que le reclama a Dios, ¿por qué no los mataste a Nínive? Yo sabía que tú eras, y menciona este pasaje. Y dice, yo sabía, porque esta es la lección que aprenden desde niños en su clase de teología, de tal manera que todos los niños por ahí en su bar mitzvah les dicen, muy bien, 13. Y el niño tiene que responder, 13 son los atributos de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así de memoria. Como nos dijo ahorita el hermano Víctor, que nos aprendamos de memoria. Esta es la base teológica que tenemos en todos los escritos, en todos los profetas, y que nos llega como culminante en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos ahí, Dios manifiesta su gloria a Moisés, y su gloria, en alguna ocasión veremos todas las menciones que se hacen, pero su gloria está en este nombre. Contrario a lo que el pueblo de Israel podía pensar, que ese era un Dios terrible, un Dios horrible, donde la montaña está con truenos, con relámpagos, hay fuego ahí, hay nubes, hay terror, nadie puede tocar esa montaña porque aun si un animal lo toca se muere, solamente va a subir Moisés, y parece ser como que es un Dios iracundo, inaccesible. Y entonces Dios se revela y dice, este es mi nombre, el misericordioso, clemente, benévolo, perdonador, misericordioso hasta las entrañas, fiel. Este es mi nombre, el perdonador y el que purifica. No se lo esperaban. Seguramente no se lo esperaban. Yo no me lo esperaba, y cuando lo lees ahí dices, wow, pasó todo y yo no me lo esperaba. Es como cuando Elías dice, y pasó un terremoto y ahí no estaba. Pues yo me esperaba que Dios estuviera en el terremoto, así haciendo grandes obras destructoras. Y luego dice, viene un silbo apacible, y ahí estaba la presencia de Dios, compasivo, misericordioso, de rostro relajado, que perdona por miles de generaciones y que quiere habitar con nosotros. En estas 2 semanas pasadas, ya esta será la tercera, he tratado de resumir lo que serían los capítulos 25
al 40 de Éxodo. Solamente hemos visto dos asuntos. Uno es el desarrollo de la morada de Dios con los hombres, el primero, y el segundo fue el de la idolatría. Y cómo pasaba del pueblo que recibió los mandamientos de Dios, Dios queriendo morar con el hombre, pero ellos yéndose a la idolatría, y cómo se hace realidad que realmente Dios more con ellos y se haga el tabernáculo y todo eso sea realidad. Así que ahí es donde estamos, y hoy quiero resaltar el papel de los sacerdotes, el sacerdocio. El pasaje terrible está en medio, capítulos 32 al 34, la idolatría. Ese es un pasaje terrible. Algunos, recuerdo un joven que una vez me mencionaba este pasaje de Primera de Corintios 10, cuando dice el apóstol Pablo que no sean idólatras como a ellos fueron idólatras, porque está escrito que el pueblo comió, bebió y se levantó a jugar. Y como que a este joven le habían dicho, no sé, alguien tomando este pasaje, que no estaba bien que jugaran. No sé si estaban jugando fútbol o Xbox o qué. Y me dice, oye pastor, ¿cómo está aquí? ¿Cómo que es pecado jugar? Y este es un eufemismo. Está hablando de un pueblo desenfrenado en su idolatría, y está hablando de relaciones sexuales. Está hablando de un pueblo que se depravó, como dice Romanos 1. No estamos hablando de los pueblos paganos, estamos hablando del pueblo de Dios que tiene la ley de Dios y que se va a la idolatría, y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ese pasaje está hablando, lo que decíamos, el toro desenfrenado, todo esto de ganadería, está hablando de eso. No solamente está hablando de que se rebelan contra Dios, sino también de como si fueran toros desenfrenados siguiendo a una vaca en celo. ¿Sí? Y había de todo entonces en esa corrupción. Y tú dices, oye, pues si nada más los dejé, dice Moisés, nada más los dejé un tantito y regreso y encuentro esto. 40 días nada más me ausenté, regresé y encontré todo este desastre. ¿Cómo se convirtió en esto, verdad? Lo menciono nada más para que quede claro, por si alguien de repente toma ese pasaje de que no juegues Xbox. Bueno, no está hablando de eso. Está hablando de la idolatría y la depravación que viene con la idolatría, como ya lo mencionamos la semana pasada. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero ¿qué sucede ahora en contraste con el sacerdocio? Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 28, después se va a repetir en el 39 algunas cosas, pero quiero que resaltemos primero en el capítulo 28 de Éxodo. Y hay una frase que se repite: para gloria, para honra, para hermosura. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Ahí mero, vamos a detenernos. Notemos que este culto a Dios es un culto bello. Y las vestiduras y todo lo que se va a ser de hermosura. No tiene otro fin. No tiene otro propósito. Yo sé que a veces vivimos en una sociedad muy utilitaria y las cosas tienen que tener un propósito, un fin, y son útiles, y además las hacemos bonitas para que decimos, mini split es útil, pero que se vea bonito, pero su función principal es que es útil. Si se ve muy bonito, pero si no echa aire frío, pues lo quitamos, lo tumbamos, lo tiramos, ¿verdad? Porque sí lo queremos bonito, pero que sea útil. Pero van a ver en el templo que va a haber muchas cosas que no son útiles.
No tienen un fin pragmático, solamente belleza. Solamente belleza. Y de repente van a ver que las vestiduras de los sacerdotes están bien cargadas de arte. Y van a ver cómo están vestidos, hasta tienen bordados de granadas y campanillas. Y dices, ¿para qué le bordaron ahí granadas? Mucho trabajo. ¿Qué intención tiene todo eso? Y luego las telas de azul, y luego el lino torcido para que sea con su figurilla exacta, perfecta, la hechura, ¿verdad? Y cosas de oro, y van a ver un montón de cosas que va a llevar cargado este sacerdote. Piedras, va a tener hombreras, y en esas hombreras unas piedras preciosas, y en esas piedras preciosas, con un trabajo muy fino, grabados los nombres de 6 tribus de Israel, y en el otro hombro las otras 6. En el pectoral va a llevar 12 piedras preciosas, rubíes, zafiros, demás, todas estas cosas que uno las lee y no es lo mismo que verlas en vivo, ¿verdad? A la luz. Y va a llevar todas estas piedras bien cargado, y luego va a llevar una diadema de oro, y va a llevar tantas cosas. Y quiero que notemos esa frase: para honra y hermosura. Versículo 6, 28:6. Y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Versículo 8. Y su cinto de obra primorosa. Versículo 15. Asimismo, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. 28:40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. No voy a entrar a todos los detalles, ustedes leen los detalles y buscan gráficas de esto. Y si quieren, buscan en alguna joyería todas las piedras que ahí mencionan y las ven en vivo, porque una cosa es leer de ellas, otra cosa es verlas en fotos, y otra cosa es verlas en vivo. Y otra cosa es que sean tuyas y las cargues. Y brilles a la luz del mediodía aquí en Monterrey. ¿Te imaginas cargando tanta piedra? Y unas brillan rojas y otras brillan azules. Unas brillan en verde. Y otras son como de diferentes caras que te dan diferentes tonos, depende de dónde las veas. No todas son iguales. Toda la belleza tiene que ver con la gloria de Dios. El máximo de belleza, lo supremo en la belleza, la cúspide de la belleza es la gloria de Dios. Y toda belleza apunta a la gloria de Dios, solamente por ser bello. ¿Sí? De tal manera que después vamos a ver en el templo de Salomón 2 columnas que hasta les ponen nombre a esas 2 columnas, ahí se las encargo. Joaquín y quién. Las columnas tienen nombre. Esas columnas no cargan, estructuralmente no cargan nada. Pero ahí están 2 columnas. Un arquitecto dirá, pues si no cargan nada, entonces ¿para qué las quieres aquí, verdad? Derríbalas y tenemos más espacio libre. Pero es para belleza. Y luego entre esas 2 columnas hay unas redes bañadas en oro. No es para nada. Y en esas redes hay manzanas y granadas también en oro. Y dices, ¿y cómo esto para qué es? En otra ocasión lo analizamos. Ahorita lo único que quiero enfatizar, que la idea es de honra, hermosura, belleza, y es de la gloria de Dios. Va a contrastar con toda la idolatría y con todo el pecado. El pecado es feo. Los ídolos son feos. Todos, el que vean, de cualquier cultura, vean cualquier ídolo de cualquier cultura, son feos. Hasta como obras de arte tienen como cierta tosquedad, porque tenían que impactar de esa manera. Pero acá todo es bello. Y los sacerdotes van vestidos de belleza.
Si la semana pasada dijimos que el amor a Dios es lo contrario a la idolatría, y ese amor a Dios tiene que ser contemplativo, no reflexivo, entonces los sacerdotes tienen que llevar a las personas a contemplar de la manera más clara la gloria de Dios. Las personas que están fungiendo como sacerdotes tienen como una misión manifestar la gloria de Dios. Esa es su función, manifestar al pueblo lo gloriosamente bello, hermoso, primoroso que es Dios. Y entonces ellos tienen que ver, y entonces viendo, aman a Dios. Son contemplativos, adoran, responden en adoración. ¿Sí? Ponía el ejemplo de mi esposa, la veo, te amo con todo mi corazón. No la veo, me pongo a pensar, ¿será esto que yo la amo? Y puedo concluir, no, son agruras, cené de más, no es amor, es indigestión, ¿verdad? Se siente parecido, eso es. Pero si soy contemplativo, es amor. Si no soy contemplativo, puedo concluir diferente. Entonces aquí los sacerdotes van a llevar a las personas a contemplar la belleza de la gloria de Dios, incluso en su vestimenta. Se van a esforzar porque las personas vean y digan, si así se ve el sacerdote y va a entrar al lugar santísimo, seguramente es porque Dios es digno de toda esa belleza y más. Nos quedamos cortos. Ahora, el sacerdote va a realizar varias funciones, pero lo principal es que él va a llevar la gloria de Dios hacia las personas y a las personas delante de Dios para interceder por ellas y pedir misericordia. Ahí adentro no hay nada más que el arca del pacto. Siempre el culto a Dios va a estar centrado en el pacto misericordioso, el pacto de gracia de Dios. Y va a llevar a las personas a entrar con sangre de sacrificio para pedir misericordia, gracia, oportuno socorro, que es lo que vemos en la Escritura. Eso es lo que piden. Y van a llevar también sus juicios que tengan necesidad de iluminación, de claridad, de sabiduría de parte de Dios para poder hacer bien, ser justos unos con otros, de manera que cuando algo sucede, por ejemplo, ¿quién pecó? Pecó alguien en la tribu, por allá lo vemos en Josué 7, van delante de Dios y en el pecho llevan todas las piedras, cada piedra preciosa es de alguna tribu, y llevan el Urim y Tumim que también resplandecen, y entonces se prenden esas piedras, ¿verdad? Se encienden. Pues pecó alguien de esta tribu, y se hace juicio delante de Dios. Ahí hay sabiduría, y luego se responde en el sí y el no. No es una ouija tampoco, pero está la iluminación de estas piedras preciosas, ¿verdad? De tal manera que dicen, es esta familia y sepárame a Acán, y él es el que pecó. Y Dios les dice, ¿sí? Es una manera de hablar de esa sabiduría para el juicio que después se va a ir desarrollando con todos los jueces, y ya no va a ser como primordial esta parte del templo, pero ahí está en toda esta función que está manejando el sacerdote. El sacerdote tiene que manifestar la gloria de Dios a todo el pueblo, incluso a las personas que están más allá del pueblo de Israel. Esto va a ser para todas las naciones, y otra de las funciones principales es esto: orar por ellos, interceder por ellos, pedir por sus pecados para que ellos sean perdonados. Y ahí ellos van a recibir la confirmación de Dios del perdón una vez al año, con sacrificio, con manifestación clara del perdón de Dios por sus pecados, con la manifestación visible de que sus pecados son perdonados. Aunque ellos eran un pueblo idólatra en muchas ocasiones, que le daba la espalda a Dios, Dios seguía siendo fiel. Y ahí está el arca del testimonio, del pacto, de decir, aquí está la prueba
fehaciente de que yo soy fiel. Y después van a guardar ahí ese ejemplo, ¿verdad? Las tablas, el maná y la vara que reverdeció. Dios siendo fiel, sustentándoles, guiándoles y proveyéndoles el liderazgo que necesitaban. Ahora, este sacerdocio, nos va a decir el libro de Hebreos, que era temporal. No era para siempre, era figura. Desde el inicio vemos que hay una función sacerdotal real desde Adán. Real me refiero a rey, a gobernante, no a que sea un sacerdote imaginario o real, no, sino que tiene estas dos funciones la persona, rey y sacerdote. Digamos que inicialmente Adán tenía esas dos funciones, porque se le manda a gobernar, pero además extender ese paraíso, ese reino de Dios, ese gobierno de Dios. Hay una doble encomienda que tiene que ver con la función de un rey, pero de un rey sacerdote o de un sacerdote rey o un sacerdote real. Luego lo vamos a ver en la figura de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Algunos han dicho, no, es que estas cosas se dividen en la Biblia, uno es rey y otro es sacerdote, porque es demasiado poder que una persona sea las dos cosas, rey y sacerdote en una sola persona, es mucho poder. Algunos dicen esto, pero en realidad ese es el pensamiento en la cosmovisión idolátrica, porque en la cosmovisión cristiana el tener el rey y el sacerdote juntos es mucha bendición, no mucho peligro, no es mucho poder, es al contrario. En la cosmovisión idolátrica sí, porque ellos están haciendo un ídolo para manipular y tener poder y control. Pero en la cosmovisión de Dios no es así. El rey va a expandir el reino bueno, justo, benevolente, misericordioso de Dios. Y eso nunca va a ser abusivo. Y el sacerdote va a extender la gloria de Dios y va a llevar a las personas delante de Dios también, intercediendo por ellos, y eso nunca va a ser abusivo. Al contrario, es sumamente una suma bendición, ¿sí? En el culto idolátrico sí, porque ya habíamos hablado de esto la semana pasada. Ya de repente mi esposa me va a decir, tú eres el ídolo de la casa, porque todos me adoran. No, tienes pies y no te mueves, y tienes manos y no ayudas. Y ya dijimos que en la cosmovisión idolátrica, pues nada más pides sacrificio y ofrenda del todo quemada, la carnita asada, digo. Entonces, en la cosmovisión idolátrica sí hay abuso, pero en la cosmovisión cristiana eso no es. Al contrario, se espera que haya un rey sacerdote o un sacerdote rey. Zacarías dice, va a venir un rey que va a ser sacerdote y va a tener consejo y va a estar esto. Ese es el bueno, porque queremos que esto se junte, que se extienda el gobierno como rey y esa misericordia como sacerdote. Las dos cosas juntas son una gran bendición, y entonces Hebreos nos dice que ese es el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, vestido de obra primorosa, bello. Para los que creen, dice, Él es precioso. Para los demás, lo desnudan, lo golpean, lo tiran, lo humillan. Dice, este no puede ser ni rey ni sacerdote. Pero dice, para aquellos que creen, Él es precioso. Él es ese rey sacerdote según el orden de Melquisedec, y junta ambas cosas, de tal manera que es nuestro rey y nuestro sacerdote, el que gobierna con un gobierno de amor, y el que extiende al pueblo la posibilidad de venir delante de Dios. Nos manifiesta la gloria de Dios en todo su esplendor, en su obra y persona, de tal manera que nosotros quedemos maravillados, enamorados de Dios, y que podamos decir, Él es Dios, Dios. ¿Qué dice? Adonai, Adonai, Dios, clemente, misericordioso, tardo para la ira, el que es grande en fidelidad, que perdona y que purifica.
Y ese es Jesucristo. El sumo sacerdote en realidad está apuntando a Cristo, aunque las imágenes son tan ricas, están tan cargadas de significado que ahí Cristo es el sacerdote, pero también es el sacrificio, pero también es el velo que estaba separando al lugar santísimo, que se parte y que ahora podemos entrar. Dice que esa era su carne. Entonces las imágenes son tantas ahí que hablan de Cristo, pero lo principal que nos dice es que si tú crees en Él, eres hecho hijo de Dios y tienes acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, al lugar de la misericordia de Dios, a la presencia de Dios. ¿Se imaginan eso? Que cuando nosotros creemos en Cristo, somos hechos hijos de Dios, y dice la Biblia que nos vestimos del Señor Jesucristo y entramos, no vestidos como sumos sacerdotes, vestidos como Cristo, hasta el lugar santísimo. Tenemos libre acceso y dice, ahora pueden venir tú y yo. No solamente el sumo sacerdote una vez al año y era una persona a nombre de todo el pueblo, sino dice, ahora todos. Esto es lo que los reformadores llamaban el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Has escuchado esas frases que le dicen al Señor? Tú eres el sacerdote en tu casa. Quiero que sepas, tú, mujer, tú eres la sacerdotisa en tu casa. Y tú, joven hijo, tú eres el sacerdote en tu casa. Y señorita, tú eres sacerdotisa en tu casa. Todos somos sacerdotes. Ya no nada más uno. Dice Joel que va a venir un tiempo en que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre jóvenes y viejos, sobre mujeres y hombres, doncellas, sobre esclavos y libres, sobre todos. Y aquel esclavo de repente tiene el Espíritu de Dios. Es lo que quería Moisés, ¿no? Cuando lo ve Jetro y le dice, oye, estás cansando al pueblo, nada más tú juzgas al pueblo y mira toda la fila que hay, y viene caso por caso, nombra jueces y nombra gente que atienda, que juzgue contigo, y convócalos, gente sabia de corazón, y entonces Dios va a poner de tu espíritu con ellos, y ellos te van a ayudar a juzgar. Y entonces alguien le dice, Moisés, allá anda alguien que no está aquí contigo, y que también tiene el espíritu y está allá juzgando. ¿Y qué dice Moisés? ¿Tienes celo por mí? Ojalá y todos tuvieran el Espíritu. ¿Y qué creen? Que se cumple. Y en Pentecostés, Dios dice que todos tienen el Espíritu. Todos. Y que todos somos sacerdotes. El apóstol Pedro va a decir que somos nación santa, real sacerdocio. Quiero enfatizar, reyes sacerdotes o sacerdotes reyes. Apocalipsis va a decir también, el que nos hizo reyes y sacerdotes, las dos funciones juntas. Claro, nada más los varones. No, nada más los ancianos. También las mujeres. Y los niños, y los jóvenes, y las señoritas. Y los que tienen poco en la fe y mucho en la fe. Oye, no, José, espérame, hay que distinguir clases, ¿no? Ese es el culto idolátrico, el que quiere distinguir clases, el que quiere manipular, controlar. El culto cristiano dice, tú eres sacerdote. Y tal vez estás pensando, muy bien, José, ya, yo soy sacerdote. ¿Cuáles son mis funciones? Orar. Tienes la libertad ahí en tu casa de orar por tu familia. No nada más tu papá, tienes el privilegio, no nada más tu mamá, no nada más el abuelo, no nada más el pastor. Tienes la oportunidad de venir a la reunión de oración todos los miércoles. Esa es tu función sacerdotal. Tenemos ese maravilloso privilegio de que podemos orar al Señor, interceder unos por otros,
orar por aquellos que están lejos. Dice Hebreos, acerquémonos a ese lugar santísimo, acerquémonos a ese trono de la gracia, acerquémonos, ya está abierto. Esa es la función sacerdotal. ¿Cuál otra función sacerdotal? Manifestar la gloria de Dios. Manifestar la obra primorosa de Dios para honra y hermosura. Ser bellos. Esa es tu función sacerdotal, ser bello en Cristo. Ser pecador, eso es feo. Eso es feo. Vestirse del Señor Jesucristo es ser bello y reflejar la hermosura de Cristo. Esa es tu función sacerdotal, ser bello. Nunca te vas a exceder. Siempre puedes ser bello y eso apunta a la gloria de Dios. La extrema belleza, la gloria de Dios. Mostrar la buena y bella vida de Dios transformando al ser humano a otros, de tal manera que ellos amen a Dios por contemplación. Resplandecer para que unos a otros seamos animados a las buenas obras y al amor a Dios y al amor al prójimo. Resplandecer de tal manera que uno pueda ver y decir, wow, veo a este hermano y veo la gracia de Dios, el brillo, el esplendor. Lo veo en sus actividades diarias y se ve ahí esa fidelidad, honestidad, amor, sacrificio, ese esfuerzo. Estoy viendo la obra de Dios, la gracia de Dios ahí en medio de ellos. Esto era lo que representaba las piedras, ¿verdad? Las piedras en las tinieblas, todas, aunque sean piedras preciosas, pues ¿cómo se van a ver? Todas iguales. Si estamos en la oscuridad, no importa si es un diamante o si es un zafiro o si es una piedra de río, todo se va a ver, como dicen, en la oscuridad todos los gatos son pardos. Ahí Platón decía esta analogía de la cueva, ¿verdad? De los hombres que nada más habían vivido en la cueva y que decían, pues no, nunca habían visto la luz y venía alguien a platicarles, salgan, es que allá afuera de la cueva hay luz. Y cada uno de nosotros vamos a reflejar esa luz de tal manera que vamos a tener color. Y los que están adentro pensarían, si todos salimos y reflejamos la misma luz, seguramente todos vamos a ser iguales. Si aquí todos somos grises o negros, allá afuera todos vamos a ser amarillos. Y que se dan cuenta que no, que cada quien reflejaba la luz de diferente manera. Como estas piedras preciosas, en la oscuridad se verían oscuras, pero de repente las sacas a la luz y es la misma luz la que reciben, pero una piedra la refleja roja y otra azul y otra amarilla y otra... Y hay una gran diversidad. El culto idolátrico y los idólatras, los pecadores, los que no conocen a Dios están en tinieblas y podemos decir que su vida es toda igual. Todos son iguales. Pero no pasa así con los cristianos. Con los cristianos, una vez que llegan a la luz, son nuevas criaturas, iluminados, reflejan la gloria de Dios y cada quien de una manera diferente. Es lo que el apóstol Pedro llama la multiforme gracia de Dios, reflejada en una gran diversidad. De tal manera que yo veo la gracia de Dios y la obra de Dios en una persona y de otra manera en otra. No todos iguales. La iglesia no es como un grupo de clones, que todos parece que hablan y se visten y tienen las mismas formas y vocabularios que el pastor Carlos. Tal vez alguno imite en algún inicio algunas formas, pero será en una etapa inicial que después dejará de lado al ir madurando. Y lo irá dejando, como cuando un niño imita a su papá o a su mamá y tiene como los gestos, las formas, pero después toma su propia identidad. Cuando maduramos en Cristo, cada uno como sacerdote reflejamos la gloria de Dios en diferentes maneras. No iguales, pero igual ahí está la belleza. Y tenemos la función
sacerdotal, algo que no imaginaríamos, no porque nosotros seamos buenos. Aquí había un gran trabajo en Éxodo 28. El sacerdote tenía que limpiarse y ofrecer sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, y luego entrar de una manera, hacer ciertos pasos como Dios le indicaba, tener mucho cuidado en cada cosa que hacía. Y ahora con nosotros todo eso lo hizo Cristo. Y cada vez que nosotros tenemos esa función sacerdotal de manifestar la gloria de Dios y de interceder por otros, es una función donde estamos vestidos de Cristo, donde somos aceptos en Cristo, donde tenemos esos ropajes, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas. No entramos por nuestros méritos, no entramos en nuestras condiciones, sino por Cristo. En alguna ocasión veremos estos pasajes más abundantemente en Hebreos y el ejemplo de Melquisedec, pero ahorita quiero que pensemos en esto. Tú y yo somos sacerdotes si hemos creído en Cristo. Recuerdo a C.S. Lewis que decía, que ponía un ejemplo de la sal y decía que a aquel que no hubiera probado la sal y le dices, mira, prueba la sal, y dice, está muy fuerte su poder, su potencia, su sabor, es muy intenso. Y luego que le dices, bueno, de donde yo vengo, a todos los alimentos se les echa sal y todo sabe mejor. Y esta persona diría, si a todos se le echa esto y el sabor es tan fuerte, tan potente, seguramente todos los alimentos van a saber igual, porque esta potencia va a opacar todos los sabores y nada más se va a quedar el sabor de la sal. Bueno, a veces se puede lograr eso si te excedes mucho de sal. Pero en la cocina normal, tradicional mexicana, norestense, cuando les echas sal, parece ser que potencia el sabor de cada platillo. Y cada platillo, aunque a todos les echen la misma sal, cada platillo sabe diferente. Y decía C.S. Lewis que así ocurre con los creyentes. Todos tienen la misma presencia de Dios, pero potencia sus vidas y todos son diferentes. O sea, es el sabor que se resalta. Y cada vez que una persona viene a la presencia de Dios, está en comunión con Dios, es más auténtico, es más Él, es más humano. No es igual que los demás, no es monótono, no es opaco, sino que cada vez es más su esencia real que debiera de ser, según Dios lo tenía planeado. Porque tú tienes una personalidad, una forma que no tiene otro. No podemos decir que solamente los que son de un estilo son más espirituales que otros, sino que Dios está ahí obrando y haciendo que el sabor de Cristo, el olor de Cristo, la presencia de Cristo nos vaya transformando cada vez más y más, de tal manera que seamos unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Somos muchos, pero no todos somos ojo, ni mano, ni pie, sino que hay un solo cuerpo, pero hay una gran diversidad para que todo sea Dios glorificado. Y si vemos la obra de Dios es así. Muchos pajaritos, pero en una gran diversidad. Una gran diversidad de tonos, colores y cantos, tamaños y demás. Así es la obra de Dios. Dios está haciendo aquí algo para gloria y hermosura, obra primorosa, y muchas veces nada más es esa intención la que vemos ahí en estos pasajes. Obra primorosa que refleja la gloria de Dios y que lleva a las personas a ver la realidad de la gloria de Dios, a enamorarse de Dios, a adorarle, a tener su corazón lleno en Dios. Si terminamos ahorita Éxodo y lo vemos como si fuera un mapa, tenemos que ver que ese mapa lleva un camino, pero que finalmente, aunque es un mapa real, es un camino de salir de Egipto, de ser rescatados,
de pasar el Mar Rojo, de ir al Sinaí y recibir la ley, el pacto de Dios, y luego tener el tabernáculo con la presencia de Dios morando entre ellos. Ese es un mapa que es real, que está ahí escrito, pero que es real, así como un mapa, que en algún momento tenemos que recorrerlo tú y yo. Digo, yo puedo ver ahorita un mapa y puedo ver, mira, aquí está Cancún, pero no quiere decir que yo esté en Cancún. Pero lo veo que ahí está, y cómo llegar a Cancún. Y puedo luego ver las playas, y puedo ver un video de la playa, pero no es lo mismo que estar yo ahí en la playa. El mapa es real y está basado en el conocimiento de muchos. El video es real. Las cosas no son imaginarias en la Biblia, pero llega un momento en que tú y yo tenemos que reconocer: ¿he pecado? He sido salvado de Egipto, he sido perdonado de mis pecados, he entrado en un pacto con Dios y ahora Dios está habitando conmigo. Esto que vemos en Éxodo es real, pero llega un momento en que tiene que cobrar otro tipo de realidad, donde tú y yo tenemos que decirnos a nosotros mismos: yo he pecado, creo en Cristo, confío en su obra en la cruz del Calvario, creo en Él, y entonces sí, ya estarás en Cancún, pero real, allí en tu vida, en tu corazón. No nada más la realidad que tenemos aquí, que sí es real y que es necesario, y que si estamos en un lugar, no basta con estar ahí, tenemos que ver el mapa. Si queremos avanzar en la vida cristiana, no nos vamos a quedar nada más ahí contemplando las olas y la arena y el viento fresco. Uno ve ahí y dice, bueno, bien, ahora seguimos para acá. Mi realidad es importante, pero si quiero avanzar, es necesaria la teología, lo que nos dice Dios en su palabra. Pero si yo quiero hacer real esta teología, es necesario que eso realmente yo lo crea en mi corazón, y que realmente diga: Dios, yo creo en ti, perdóname por todos mis pecados, yo soy pecador, yo soy el idólatra, creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Él pagó por mis pecados, creo en Él, perdóname. Y entonces, esto que hemos visto en Éxodo, será realidad. Es real, pero será otro tipo de realidad, la tuya personal. Igual si ya eres creyente, si ya somos creyentes y decimos: a ver, ¿es real? Soy sumo sacerdote aquí, yo estoy en Cristo, ya he sido creado en Cristo como rey sacerdote. ¿Realmente eso es verdad? Me deleito en ir a la presencia del Señor por la obra de Cristo, vestido de Jesucristo, para orar, para interceder, para recibir sabiduría. Me deleito en su presencia para manifestar a otros su gloria, de tal manera que ellos también crean y vengan y adoren al Señor. ¿Es ese tipo de realidad? Estoy ahí en el tabernáculo, en esa morada con Dios. Ese es un tipo de realidad que algunos llaman teórico y práctico, y teología y praxis y cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que debe de quedar muy claro que hay un momento en tu vida y en mi vida en que debemos de considerar las verdades eternas de la palabra de Dios y ver su implicación para mi persona individual. Las personas aquí entonces empezaron a ofrendar, y se decía que venían personas para hacer trabajos y personas para dar materiales, y se les nombra de diferentes maneras. Ustedes después lo leen o ya lo han leído, pero se les nombra sabios de corazón, generosos de corazón, sinceros de corazón, voluntarios de corazón. Y entonces dice: vinieron todos los voluntarios de corazón.
¿Y esos quiénes son? Y vinieron todos los sabios de corazón. Esa es realidad. Pero ahora tengo que hacerlo realidad a mi vida y decir, yo soy sabio de corazón para algo. Uno era sabio de corazón para trabajar el oro, los metales. Otro era sabio de corazón para trabajar las telas. Ahí hay sabiduría. Ya habla de corazón, todas estas frases para hablar que son cosas genuinas, internas, sinceras. Y dice que venían generosos de corazón. ¿Y seré yo de esos generosos de corazón? ¿Hay algo que el Señor me esté llamando a hacer? Y dice voluntarios de corazón. De tal manera que llegó hasta detenerse la ofrenda para el tabernáculo. Los que estaban haciendo la obra dijeron, ya no traigan más. Cesen de traer ofrendas. Traían telas y madera y joyas, oro, piedras, demás. Cesen de traerlo. Pero ahí había personas, y la frase que quería resaltar era esta, de corazón. Había una transformación en su corazón después de la idolatría, que es lo que decíamos que se necesitaba para hacer esta transformación, un cambio en su corazón. Y ese cambio fue espectacular. Tenemos por ahí principalmente a Bezaleel, que su nombre significa a la sombra de Dios, y a Aholiab, que significa la tienda de su padre o el tabernáculo del padre. Y los dos están haciendo la obra del tabernáculo. Se menciona a ellos dos por nombre, pero el juego de sus palabras, de sus nombres, el significado, es como diciendo, estamos trabajando en la morada de Dios entre nosotros. Estamos habitando a su sombra. Él viene a morar con nosotros. La dignidad de la labor que estaban realizando y la grandeza que tenía el que Dios viniera con ellos. Muchas personas tratan de imitar lo que sería una comunidad cristiana y buscan comunidad sin pacto. Buscan solamente el tener la apariencia de una comunidad cristiana, pero la centralidad es el pacto, que está en el lugar santísimo, representado por esa arca. No hay otra manera de hacerlo más que en Jesucristo. Cualquier otra comunidad puede ser una comunidad humana digna y lo que sea, pero no es una iglesia del Señor. Es la comunidad del pacto de Dios. Y nosotros lo recordamos cada mes con la Santa Cena. La comunidad del pacto por la sangre de Cristo y el sacerdocio de todos los creyentes. Ahí tenemos entonces a todos los creyentes como el sumo sacerdote y llevando esa labor que hacía Jesucristo y que sigue haciendo de alguna manera, intercediendo por nosotros. El sumo sacerdote llevaba a los hijos de Israel en sus hombros delante de Dios. Es simbólico. Los traigo aquí en mis hombros, ¿verdad? Y los llevaba también, decía, junto al corazón, en el pectoral. Acá llevaba 2 piedras con los 12 nombres, 6 y 6, y aquí llevaba 12 piedras, una para cada tribu, así, en el corazón. Intercedía por ellos y los veía así. No intercedía por ellos con pesar, con queja, viéndolos feos. Señor, te pido por la tribu de José. No, es así. Y estos de Dan son terribles, nunca aprenden. Y por la tribu esta. No, cuando ellos los veían como piedras preciosas. Así es como nos ve Cristo. ¿Se imaginan? No como diamantes en bruto. Esa es una frase nuestra, porque humanamente así nos vemos unos a otros. Pero Dios no nos ve así. Y Jesucristo entró así como sumo sacerdote y dice que todavía intercede por nosotros, viéndonos bellos. Yo no sé por qué. ¿De dónde? ¿De dónde puede vernos bellos?
y sin embargo Él así nos ve. Y esa es la forma en que nos está pidiendo que nosotros intercedamos unos por otros, en los hombros, junto al corazón, teniendo a los demás como bellos y orando por ellos con esperanza, con gozo, orando con gozo por cada uno en lo particular. Aquí obviamente hay pues un entendimiento por transposición, porque seguramente la realidad eterna será mucho más grande. El apóstol Juan allá en Apocalipsis dice: después fui y vi el trono y era semejante a no sé qué, y vi el piso, no, semejante a esto, y claro, y parecía un diamante, y esto parecía oro, y entonces él está hablando por transposición para que nosotros entendamos, y nos está dando muchos ejemplos de piedras preciosas en el cielo, que seguramente él se quedó corto, porque nos está hablando para que nosotros podamos entender cómo es. Y no nos lo podemos imaginar, pero no solamente Él quiere que entendamos cómo es, sino que también quiere que nosotros sintamos lo que Él sintió cuando estaba allá. Y quiere contárnoslo con tal descripción que nosotros podamos sentir lo que Él sintió. Un hermano en Cristo decía: es como si yo estuviera en un museo en París y yo veo un cuadro y me impresiona esa pintura, ese óleo que está ahí, me impresiona tanto que le llamo a un amigo acá en México y le digo: no, me estoy viendo este cuadro, es color verde, pero es un verde, y empieza a tratar de decirle al otro qué tipo de verde es el que está viendo. Y si la otra persona, no sé, es diseñador gráfico, le dice el Pantene, es el Pantene número tal, más o menos así. Pero si no es diseñador gráfico, sino que es un ama de casa, no, es más o menos entre el aguacate y la aceituna. Pero si no es chef, ni no sabe de eso, pues empieza a tratar de decir a qué se parece, ¿sí? Y trata de decirle en palabras que el otro entienda más o menos, y transmitirle la emoción que está sintiendo viendo ese cuadro. Ahora imagínense al apóstol Juan, impresionado. Está viendo el santuario allá en el cielo y nos quiere contar, nos quiere decir que es grandioso. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Nos quedamos como que, wow, tradúzcanme aquí algún intérprete que me diga, ¿qué vio Juan? ¿Qué es lo que me quiere decir que vio Juan allá? Obviamente es por transposición. Él está tratando de, en sus palabras, transmitirnos esa sensación. Un maestro decía: podemos hablar mucho sobre el día de reposo, sobre el Shalom, pero para que entiendas hay que vivirlo. Tienes que vivirlo. Podemos platicar mucho sobre el Éxodo, sobre ser rescatado de la esclavitud, sobre ser liberado a través del Mar Rojo, rescatado por Dios del medio de la muerte y llevado a que escuchemos su palabra y su pacto, y que Él venga en su morada al tabernáculo. Pero tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Quisiera que pudiéramos, cada uno de los que estuvimos aquí en estas 10 sesiones, haber transmitido un poco de que es grande. Así como el apóstol Juan, si te lo digo, mira, es como, fíjense nada más qué palabras usa.
Estoy en Apocalipsis 21 y versículo 11. Dice, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Digo, ¿cómo les digo? Me imagino a él escribiendo, les digo que es semejante a una piedra preciosa. No, me estoy quedando corto, tengo que decirles, es semejante a una piedra preciosísima, su fulgor, como piedra de jaspe. ¿Alguien conoce la piedra de jaspe? Dígame el Pantone, verdecita, ¿de qué tipo de verde? ¿Y qué transmite ese color en el resplandor? Y luego dice diáfana, transparente, como un diamante. Pues, ¿qué estaba viendo? Algo glorioso. Cuando nosotros decimos que Dios me salvó, pecador, ven a Jesús, no hallamos la manera de transmitirte y decirte, cree en Cristo. Él quiere rescatarte de la esclavitud, hacer un pacto contigo por la sangre de Jesucristo y morar en ti, y hacerte parte de la comunidad de reyes y sacerdotes, con una función increíble. Cuando te decimos a ti que ya crees en Cristo, es que la función más importante es orar. No sabemos cómo decírtelo para que puedas experimentar lo que es la grandeza de estar orando en la presencia de Dios. Tienes que vivirlo. No tenemos manera de decirte lo grandioso que es, que eso que parecía imposible, gracias a la obra de Cristo, Él quitó ese velo y nos dio acceso libre, vestidos de Jesucristo, para que podamos orar delante de Él, aunque seamos hombres gentiles, ajenos, lejanos a los pactos, aunque seas mujer o joven o esclavo o libre o lo que sea. Nos faltan palabras para decir como Juan, es que era preciosísimo, pero ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Y sin embargo, finalmente tenemos que llegar al punto de decir, tienes que vivirlo. Tratamos de expresar con belleza y hermosura lo que es la vida de Dios cada domingo. El disfrute y el deleite del alma transformada por Dios, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, de odiar el pecado. Dice en sus confesiones San Agustín, golpeaste mi corazón con tu palabra y te amé. Mas ¿qué es lo que amo cuando te amo? No es la belleza de un cuerpo, ni el encanto de un tiempo, ni el esplendor de la luz amable a mis ojos de acá abajo, ni las dulces melodías de cualquier suerte de cantilenas, ni el suave olor de las flores, de los perfumes, de los aromas, ni el maná, ni la miel, ni los miembros acogedores a los brazos de la carne. No es eso lo que amo cuando amo a mi Dios. Tratamos de hacer que el lugar de adoración al Señor sea un lugar bello. Hasta me pusieron aquí una plantita. Solamente para gloria y hermosura. Tratamos de hacer que el lugar sea bello, que la música sea bella. Y algunos pueden decir, es que yo amo ir a la iglesia porque hay clima, o porque hay una silla cómoda, o porque hay una buena música, o porque hay galletitas y café, o porque están mis amigos y cómo los quiero tanto. Y dice San Agustín, no es todo esto lo que yo amo cuando amo a mi Dios. Pero cuando amo a mi Dios, hay todo esto. ¿Y cómo lo disfruto? No es eso lo que amo cuando amo a mi Dios, pero cuando yo voy a la iglesia porque amo a mi Dios, hay toda esta música y estas galletitas y estos amigos y esta sensación de calidez. Claro que él lo va a decir con sus palabras de su época, mejor lo leo. ¿Sí?
Y fíjense que lo que dice, y no obstante, amo una luz y una voz y un olor y un alimento y un abrazo cuando a mi Dios amo. Luz, voz, olor, alimento, abrazo del hombre interior que está en mí, donde brilla para mi alma lo que no cabe en lugar, y donde resuena lo que no arrebata el tiempo, y donde se exhala una fragancia que el viento no dispersa, y donde se saborea lo que la voracidad no disminuye, y donde se anuda un abrazo que la saciedad no afloja. Esto es lo que amo cuando a mi Dios amo. Dice, no amo todo eso, pero cuando amo a Dios, hay todo eso. Y eso es lo que hacían ellos en el tabernáculo. O sea, no es que yo ame las cortinas y el oro y el ropaje y todo esto y esplendoroso, pero cuando yo amo a Dios, está todo eso. Y hay un incienso, y hay un aroma, y hay un sonido que llena y abraza el alma. Ojalá y podamos todos nosotros servir como sacerdotes unos para con otros, estimulando la adoración al Señor. Que los hermanos te vean y digan, ay, yo amo a Dios, no es que ame a mis hermanos, pero cuando llego con mis hermanos, digo, cómo disfruto a mis hermanos porque reflejan la gloria de Dios. Son bellos, son primorosos, son de honra y hermosura, y veo en ellos la belleza de la gloria de Dios, porque los ha estado transformando a la imagen de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque hoy te podemos adorar y llamar Padre, y venir cerca de ti por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Queremos decirte que Él es precioso. Apreciamos tanto su obra en la cruz del Calvario. El que muriera por nosotros siendo pecadores, rebeldes, obstinados, enemigos tuyos, y que Él nos amara con este amor tan grande y extraordinario, tan fiel, tan profundo, tan extenso. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por este grande evangelio que ahora podemos también proclamar a otros. Ayúdanos a vivir para tu gloria, a reflejarla a otros. Señor, que tú seas adorado con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano José Luis. Dice